hablar de este tema, el poder para cambiar el mundo. La palabra cambio es un concepto que implica una transición de un estado a otro. Habla de una condición que implica un antes y un después, una diferencia entre el estado inicial y el estado final. La palabra cambio habla de una transformación, una situación que permite ver y notar diferencias entre un antes y un después, como le dije hace un momento. Yo quisiera hacerte una pregunta, no me la vas a contestar, contéstala en tu corazón, pero te quisiera preguntar: ¿es posible cambiar el mundo? ¿Es posible cambiar el mundo? Y quisiera hacerte referencia a algunas cosas. La condición del mundo pareciera que está cada vez peor. Cada vez están las cosas de mal en peor. En muchos casos la violencia aumenta. Las relaciones familiares también se fracturan con más frecuencia. Los matrimonios se disuelven con mayor facilidad. Los gobiernos abusan cada vez más de las personas. No piensan en los pueblos. La pobreza es cada vez más intensa. Hay más pobres cada día por la avaricia de unos pocos. Y pensando en esto, investigaba, y el 0.7% de la población del mundo tiene el 45% de la riqueza mundial. Es decir, ni siquiera el 1% de la población del mundo tiene casi la mitad de la riqueza que existe en todo el planeta Tierra. Así de desequilibrada está la riqueza en el mundo. 34 millones de personas tienen el 45% de toda la riqueza mundial. Cuando hablamos de estas situaciones y nos damos cuenta del mundo, cómo se encuentra, nos damos cuenta de que el egoísmo crece. El odio toma lugar en los corazones de las personas y el hombre busca su propio beneficio. Y esta es la realidad del mundo. Pero yo quiero decirte hoy que hay algo que puede cambiar y trastornar el mundo. Hay algo que tiene el poder para hacer un cambio radical en la forma de pensar y en la forma de vivir del mundo. Y la palabra nos habla de la iglesia del primer siglo, que tenía algo que hacía que las personas pensaran de ellos como alguien que era capaz de trastornar el mundo. El concepto que tenía el mundo en aquel tiempo de la iglesia tal vez era muy diferente del concepto que tienen de la iglesia hoy. Antes no había cristianos secretos, había cristianos públicos. Y cuando me refiero a cristianos secretos, me refiero a personas que dicen ser cristianas, pero ante el mundo se comportan como si no lo fueran. Estoy hablando de cristianos que estaba en riesgo su vida y aún así manifestaban servir al único y todopoderoso Dios, y manifestaban servir al Mesías llamado Jesucristo, aquel que había sido crucificado, pero que ellos predicaban que había sido resucitado al tercer día. Era una locura creer en alguien así, pero ellos aún así lo manifestaban y lo decían. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo era que un puñado de personas considerados ignorantes para muchos fueran capaces de trastornar al mundo? Trastornar significa voltear patas para arriba. Significa destruir y volver a construir. Significa cambiar desde las entrañas algo. Trastornar significa hacer perder el sentido normal de las cosas como se están viviendo. Y la iglesia del primer siglo tuvo el poder para trastornar al mundo, hacerlos pensar distinto, o cuando menos preguntarse muchas cosas. ¿Qué tenían estas personas? ¿Qué tenían los cristianos del primer siglo que hacían que fuera capaz de trastornar el mundo entero? Había varias cosas en sus vidas, pero yo quiero decirte algunos conceptos sobre esto. Yo voy a detenerme solamente en 4. Lo primero que tenían estas personas era que sus vidas
habían sido trastornadas por Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de los que están aquí Jesús trastornó sus vidas, pero Jesús trastornó la mía. Trastornó mis planes, trastornó mis proyectos de vida, trastornó mis metas y me las dio totalmente nuevas. Y cuando te digo a trastornar es porque cada uno de nosotros tenemos cierto proyecto de vida, pero cuando viene Cristo a tu vida y llena todos los espacios, trastorna tu forma de ver las cosas. Pablo, el hombre del que estamos hablando en este lugar y en este pasaje, fue un hombre cuya vida fue trastornada por Jesús. Jesús volteó su vida de cabeza, literalmente. El día que se encuentra con Jesús y ese día que Jesús habla con él y él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y ese día que se encuentra con él y hace un pacto, en ese momento la vida de Saulo cambia por completo. ¿Cómo trastornó Jesús la vida de Pablo? Pablo era un hombre que estaba educado en las mejores universidades del mundo. Es como si hubiera estado estudiando en Oxford, en Harvard, en Yale, en cualquiera de las mejores universidades con los mejores maestros. Era un hombre que hablaba 13 idiomas. Era un hombre que gozaba de reconocimiento. Era un hombre famoso. Es más, no solamente gozaba de reconocimiento, gozaba de temor. La gente le tenía miedo a Pablo. Saulo, antes de ser llamado Pablo. Miraban, decían: ahí viene Saulo, agáchate que no te vea. Porque era un hombre duro. Era un hombre que la gente le tenía respeto y le tenía miedo. Muchos de los que están en este lugar antes en el barrio les tenían miedo. En el lugar donde estaban, en su familia, tal vez también les tenían miedo. En el lugar donde ellos se desenvolvieron, la gente les temía o tenían cierta fama de algo. Pero cuando Cristo tomó el control de tu vida, trastornó y volteó de cabeza todas las cosas que antes para ti eran importantes y eran valiosas. Hoy hablar de Pablo es de un hombre que le fue cambiada su vida. Jesús lo convirtió de ser el hombre famoso, de ser el hombre al que le tenían miedo, a ser un siervo. Di conmigo, siervo. A ser un esclavo. Di conmigo, esclavo. Y Pablo se refería a sí mismo como Pablo, esclavo de Jesucristo. Él mismo entendía: Jesús no solamente cambió su vida, Jesús le cambió el nombre. Y le cambió el nombre de Pablo, de Saulo, a Pablo. El nombre de Saulo significa pedido por Dios. Dile a tu compañero: pedido por Dios. Es una variación de Saúl, pedido por Dios. Pero el Señor le cambia su nombre a Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? Pequeño, chiquito, insignificante. Ahora te vas a llamar Pablo. Pero Señor, Pablo, chiquito, pequeño, insignificante. Y él, cuando escribía sus cartas, decía: Pablo, el pequeño, el chiquito, el insignificante, esclavo por amor de Jesucristo. Así de trastornada fue la vida de Pablo. El viejo Saulo murió cuando Jesús llegó a su vida. El viejo Saulo, Jesús lo trastornó, lo destruyó, destruyó su orgullo, destruyó su ego, destruyó su forma de tratar a los demás, destruyó su forma de ver la vida, le cambió su nombre. Pero no fue el único al que Jesús trastornó. Jesús trastornó a un hombre llamado Simón y le puso por nombre Pedro. Le cambió el nombre a ese hombre también y le cambió la vida. Simón era un hombre bien acomodado,
Simón era un hombre que tenía barcas, era líder entre el grupo de pescadores, era un hombre que tenía un carácter fuerte. Jesús le hizo abandonar sus barcas, le hizo abandonar sus redes, le hizo abandonar su trabajo, le hizo abandonar su negocio, le hizo abandonar su oficio y le dijo: a partir de este día vas a ser pescador de hombres. Y Simón le dijo: no sé de qué estás hablando, pero así sea a partir de este día. Muchos de los que hoy se bautizaron tal vez no entienden muchas de las cosas que están pasando, pero tuvieron el valor de decirle al Señor: yo te voy a seguir hasta donde tú me digas, hasta donde tú me lleves, yo iré. Voy a caminar en tus pasos y en tu voluntad. No entiendo muchas cosas de las que están pasando, pero sé que tú estás conmigo y eso me basta. El apóstol Pablo no entendía muchas cosas, el apóstol Pedro no entendía muchas cosas. Jesús cambió y volteó su vida de cabeza, pero cuando volteó su vida de cabeza, les dio algo que el mundo jamás les había dado. Les dio algo que la preparación jamás les había dado. Les dio algo que la fama jamás les había dado. Les dio algo que el poder jamás les había dado. Le dio algo que la estabilidad jamás les había dado, y era tener la certeza de que Jesús estaba con ellos todos los días de su vida. De tal manera que Pablo fue capaz de soportar infinidad de cosas diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy capaz de soportar escasez, soy capaz de tener abundancia y no tener nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que el Señor está conmigo y venga lo que venga, lo voy a soportar. Un hombre que no se quejó de su condición, un hombre que el Señor trastornó su vida. Sin embargo, después de todo esto dijo: ¿saben qué? Soy el hombre más feliz del mundo. ¿Qué? Sí. Y él decía: regocíjense siempre, gozaos en el Señor. Y les vuelvo a decir otra vez: regocíjense en el Señor. Porque todo lo que antes para mí era ganancia, mi fama, mi poder, mi nombre, mi reconocimiento, mi posición, todo lo que antes para mí era ganancia, hoy es para mí basura. Y no cambiaría lo que Cristo me ha dado ahora por volver a tener lo que tenía antes. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? ¿Cuántas veces escuchamos: oh, si tuviera lo que tenía antes? No pienses en eso, hermano. Oh, antes la gente sí me respetaba y ahora que estoy en Cristo nadie me respeta. No se trata de esto. Antes la gente me escuchaba y ahora que estoy en el Señor nadie me escucha. Simón Pedro también, su vida fue volteada de cabeza. Y hubo un momento en que sintió tal vez que Jesús estaba hablando muy fuerte a la gente, como a veces nosotros sentimos que Dios nos habla muy fuerte. A veces parece que el Señor nos habla de una manera muy fuerte. Quisiéramos levantarnos e irnos. Quisiéramos abandonar el camino del Señor porque sentimos que Dios nos está poniendo a prueba y sentimos que no vamos a soportar esa prueba. Y pensamos por un instante, por un solo momento, que sería mejor estar allá afuera que no estar aquí. Y el enemigo trata de meter esa palabra, ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Decimos: pues me voy, últimamente no tengo necesidad de aguantar nada de esto. Y el apóstol Pedro sintió que Jesús estaba hablando fuerte a la gente y le dijo: Señor, no hables tan fuerte. La gente se nos está yendo. La gente se está levantando y se está yendo de este lugar, está abandonando. Y Jesús le dijo: ¿te parece fuerte lo que estoy diciendo? Si te parece fuerte, levántate y vete. Si no te gusta cómo te estoy hablando, entonces levántate, date la media vuelta y abandóname. Y Simón le dice: no, Señor, ¿a dónde más puedo ir? ¿A qué otro lugar puedo ir? ¿Con quién más puedo estar? ¿A quién más puedo oír? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, mis barcas, mi oficio, mi dinero, mis cosas no tienen ningún valor.
Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué tenía la iglesia que trastornaba el mundo? Habían sido trastornados por Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque Él trastornó mi vida también. Y trastornó nuestras vidas, que nos despojó del egoísmo, nos despojó del orgullo, nos despojó del odio. A muchos los despojó de los vicios, los despojó de las drogas, los despojó de la violencia, los despojó de la ansiedad, los despojó de la depresión. Trastornó toda tu vida. Estaba ya en un estado que pensabas que no había otra forma de vida. Sin embargo, vienes a los pies de Jesús y Él te muestra una forma nueva de vivir, de sentir y de ver el mundo. Alabado el nombre de Jesús por eso. ¿Qué importa si el Señor nos cambia el nombre? Déjate que el Señor te cambie el nombre. Déjate que el Señor te quite las cosas que consideras seguras. Deja que el Señor trastorne tu vida para que puedas ver otra cara del amor y del poder de Dios. Muchas veces Dios quiere tratar con nosotros, pero nosotros no lo dejamos. El apóstol Pablo entendió y el apóstol Pedro entendió. Eran una generación que había sido trastornada también por Jesús. Otra cosa que tenía esta generación y que tenía la iglesia, que hacía que el mundo dijera: estos que trastornan el mundo entero, era que conocían el potencial y el poder de su Dios. Es bien triste ver a la iglesia cuando continuamente está temerosa ante cualquier situación, como si el Dios al que servimos fuera de papel, como si el Jesús que predicamos no tuviera un nombre sobre todo nombre, como si la sangre de Cristo no tuviera el poder para romper cadenas y echar fuera demonios. Y pasamos por una y otra prueba y volvemos a actuar de la misma forma, volvemos a actuar de la misma manera. Tenemos un gran Señor y todavía venimos cada momento que estamos pasando por pruebas como si nuestro Dios no tuviera el poder. La iglesia de ese siglo sabía el potencial que tenía. No ocupaban estar diciendo todo el tiempo: en ti está el poder de Dios. Sabían que en ellos estaba el poder de Dios, porque miraban el poder de Dios actuar por medio de ellos. Amén. Levanten su mano todos los que tienen el Espíritu Santo en este lugar. Deja tus manos levantadas. ¿Sabes cuántos dones hay en esta iglesia? Por lo menos hay uno en ti, y el que más tiene 9. ¿Tienes idea del potencial que hay en cada una de esas manos que están levantadas en este lugar? El poder no está en el pastor ni en los ministros. El poder está en la iglesia de Jesucristo, sobre la cual está el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Cuando haya un enfermo, no corras buscando a alguien más. Está en ti el poder de Dios para reprender cualquier enfermedad. Somos la iglesia de Jesucristo, y esta iglesia entendía su potencial y conocía el poder de su Dios, de tal manera que la gente se volcaba cuando de repente miraban que Pedro caminaba y con su sombra eran sanados los enfermos. Cuando los discípulos empezaban a predicar, las señales y los milagros se hacían, y de repente decimos: ¿dónde están esas señales? ¿Dónde están esos milagros? Levanta tus manos.
Ahí están. Allí están las señales y milagros. Lo voy a repetir otra vez a ver si me escuchaste. Si me preguntas dónde está el Dios de la iglesia del primer siglo, Él está aquí todavía. Si me preguntas dónde están las señales y prodigios, levanta tus manos. Allí están las señales, milagros y prodigios. Oh Espíritu Santo. La iglesia que trastornó el mundo era una iglesia que tenía conciencia muy clara del poder de Dios. El poder no venía de ellos, venía del Espíritu Santo. Si fuésemos nosotros, tal vez fueran imposibles las cosas. Yo no soy capaz de sanar el cáncer porque ni siquiera la ciencia médica lo puede hacer. Yo no soy capaz de quitar el SIDA porque ni siquiera la ciencia médica lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo aún lo puede hacer. El poder de Jesús aún lo puede hacer. Yo no soy capaz de curar la depresión porque ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras lo pueden hacer. Te dan medicamento para eso. Pero hay alguien que lo puede hacer. Y es el Espíritu Santo. Es la paz que te da el poder de Dios, lo que puede hacer las cosas, lo que hace la diferencia. Alguien puede decir gloria a Dios en este lugar. Alguien puede alabar y bendecir el nombre de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de amor. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de paz. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene fe, que tiene mansedumbre y tiene dominio propio. El poder no viene de nosotros, el poder viene del Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que ser una iglesia que busque cada día más su presencia. La iglesia que trastornó el mundo era una iglesia que conocía su poder, conocía el poder de Dios y conocían su potencial. Es triste ver una iglesia que no sabe de qué es capaz. Es triste ver cristianos que no saben de qué son capaces o no saben el tamaño que tienen ante los ojos de Dios. La tercera característica que tenía esa iglesia que era capaz de transformar el mundo era que no se conformaban. Di conmigo, no se conformaban. Dice el apóstol Pablo a los romanos: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Di conmigo, vivo. Santo, di conmigo, santo. Y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice: no os conforméis a este siglo. ¿No qué? No os conforméis significa no tomes la forma de, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. No tomes la forma de este siglo. Si yo tomo esta botella y la meto en el congelador y espero unas horas, cuando la saque, ¿en qué estado va a estar esta agua? Hielo, sólido, va a estar congelada. Y si yo corto con una navaja esta botella y retiro el plástico, ¿qué forma va a tener el agua? La forma de la botella. El término conforme significa eso. No te amoldes a este siglo. Y cuando habla la palabra siglo, no significa el tiempo que estaban viviendo, significa mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo: no tomes las formas de este mundo. No te conformes ni te amoldes a los estándares que este mundo está estableciendo.
No tomes los hábitos de este mundo. No tomes los puntos de vista de este mundo. No tomes las filosofías de este mundo, sino vive las convicciones que Cristo ha sembrado en tu vida. Si algo hizo diferente el mensaje de Jesús, es que Jesús no se amoldó a las tradiciones ni judías ni del mundo. Jesús mostró el carácter de Dios, y su palabra tenía como propósito enseñar la verdadera esencia del mensaje del cielo. Mientras otros buscaban guardar las formas judías, Jesús sanaba en sábado, porque para él era más importante la gente que la letra y que la ley. Jesús decía: no han entendido ni una sola palabra de lo que Dios estableció. Cuando hablamos de esto es que porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, es más fácil que el mundo influya en nosotros que nosotros influir en el mundo. Y Jesús lo dijo muchas veces: una luz encendida no se puede esconder. Nosotros somos luz del mundo. Decía: ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser tirada en el suelo y ser hollada y pisoteada por los hombres. No tiene ningún valor. Pero una luz encendida no puede esconderse. Aunque la esconda, se va a mirar a kilómetros de distancia. Una pequeña vela encendida, hermano, en medio de un campo oscuro, es capaz de verse a varios kilómetros de distancia. Una pequeña velita. Y nuestra vida así es una pequeña luz encendida, tal vez en medio de una familia llena de oscuridad, de un centro de trabajo lleno de oscuridad, de una escuela llena de oscuridad. Pero ahí donde tú estás está brillando la luz del Señor, está brillando la presencia del Espíritu Santo, y el Señor está haciendo una diferencia en ese lugar por medio de ti. No se conformen. La iglesia de ese siglo no se conformaba, trastornaba el mundo. Era maravilloso lo que pasaba. La gente no entendía por qué se amaban tanto. La gente no entendía por qué un esclavo y un señor eran capaces de tomar la cena del Señor juntos y lavarse los pies el uno al otro. No era comprensible para el mundo de aquel tiempo. No era posible entender cómo un gentil y un judío podían comer en la misma mesa, porque habían entendido que ante los ojos del Señor todos eran iguales. No había judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. No entendían cómo podía haber amor en medio de esas diferencias sociales. Una iglesia que no era capaz de inclinarse ante ningún otro Dios que no fuera el Dios Altísimo, pero que aparte de todo eso eran capaces de soportarlo todo por amor a Jesús. Una iglesia que no se conformaba, sino que transformaba. Y hoy te quiero desafiar a eso en esta tarde, que seamos una iglesia que no se conforme, sino una iglesia que transforme. Nuestra sociedad necesita una iglesia que sea capaz de transformarla. Y la palabra del Señor dice que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Se está buscando una generación que sea capaz de transformar. Y la última característica es que esta iglesia tenía pasión por Jesús y por su palabra. ¿Sabes? ¿Me puedes definir en tus palabras lo que es pasión? ¿Puedes describir la mirada de una persona apasionada? Hoy tenemos cristianos apasionados que son capaces de pintarse la cara de colores por la bandera de su equipo de fútbol, pero tienen temor de decir que Jesucristo es su Señor y su Salvador.
Hoy tenemos personas apasionadas que pueden defender su punto de vista, pero les cuesta mucho trabajo levantarse de noche, levantarse de madrugada, hablar con su Dios. Hoy tenemos personas apasionadas por sus redes sociales que pueden pasar horas y horas y horas conversando con otras personas a las cuales ni siquiera les importas, y descuidas la conversación con la persona a la cual más le importas y que más te ama y que fue capaz de derramar su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. Tenemos la palabra, pero no tenemos pasión por ella, pues en muchos casos no hay esa pasión. No quiero generalizar, pero si esa pasión estuviera en nosotros, sería evidente y claramente se miraría que multitudes estuvieran viniendo a los pies de Jesucristo. Necesitamos tener esa pasión por su palabra y esa pasión por su presencia. Que las cosas que nos distraen no tengan ningún efecto en nosotros. Un apasionado no se deja distraer. Un apasionado no se deja engañar. Un apasionado no se deja envolver. Un apasionado va detrás de aquello que ama y no se descuida por nada. Le pueden gritar, lo pueden jalar, le pueden meter el pie, pero se va a levantar y va a seguir. Y se requieren discípulos apasionados por el Señor, que aunque venga el mundo, el enemigo o tu propia carne a querer separarte del Señor, seas capaz de correr hasta su presencia. Hay una palabra que ellos tenían bien grabada en el corazón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? 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 ¿Y hasta cuándo? Y si está con nosotros todos los días, Él está aquí. Puedes alabar su nombre en esta tarde. Puedes bendecir su nombre en esta tarde. Si nos dejamos envolver por el pensamiento pesimista del mundo, pudiéramos decir que el mundo no es capaz de ser transformado y que no es capaz de ser cambiado. Pero yo quiero decirte algo: Jesús cambió mi vida y transformó mi vida. Y así como transformó mi vida, transformó la de muchos que están en este lugar. Y todos los que estamos en este lugar somos testigos de que ese poder y esa palabra puede cambiar nuestra vida. Yo te invito hoy a cambiar el mundo. Está loco, pastor, sí. Te invito hoy a cambiar el mundo. ¿Quién dice amén? No me digas amén así nomás. Te estoy lanzando un reto. Te invito hoy a trastornar este mundo. Te invito hoy a voltear de cabeza este mundo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Hay un príncipe de este mundo que tiene control sobre este mundo. Hay un príncipe de este mundo que tiene dominio sobre este mundo. Y Él lo ha dicho. Cuando se presentó a Jesús, le dijo: todos los reinos de la tierra te daré. Te voy a dar todos los reinos de la tierra y lo que quieras: fama, poder, fortuna, por una sola cosa: inclínate y adórame. Pero Jesús se mantuvo erguido y se mantuvo en pie y dijo: escrito está.
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho ofertas y sin darnos cuenta nos hemos inclinado? Y sin darnos cuenta hemos cambiado la adoración del Señor. Y sin darnos cuenta hemos dejado de trastornar el mundo porque nos hemos doblegado ante la comodidad, ante la religiosidad, ante tantas cosas nos hemos doblegado. Pero hoy quiero decirte, es el tiempo de levantarse y de inclinarse ante quien verdaderamente debemos estar de rodillas, de correr apasionados ante aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda nuestra adoración. No nos conformemos a este mundo. Es el tiempo de transformar y trastornar este mundo. Y si el Señor está tomando tu vida y la está volteando de cabeza, glorifica el nombre del Señor, porque tiene planes maravillosos para ti. Si de repente sientes que toda tu estabilidad ha sido volteada de cabeza, es porque Dios está tratando contigo. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y quiero invitar a que vengamos a este lugar a buscar la presencia de Dios. Que terminemos este año buscando la presencia del Espíritu Santo.